Buenos días. Hoy 25 de enero de 2017, siendo las 9:36, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 4 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrada. Buenos días. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la primera sala. Nos acompaña también el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, quien ocupa la segunda sala. También nos acompaña el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes además, magistrada presidenta, con su presencia, integran quórum suficiente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informando al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado, se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 11 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la primera sala, para el desahogo del tercer punto del orden del día, correspondiente al TOCA 485/16. Gracias, magistrada presidenta, señores magistrados. Los saludo con aprecio, señor secretario. Buenos días. El TOCA 485/16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 2 de septiembre de 2016, dictado por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 1980, tercera sala, 16, mediante la cual se decretó no conceder la suspensión del acto impugnado. Como antecedentes de la litis, resaltan los siguientes. El 2 de septiembre de 2016, la magistrada de la tercera sala determinó no conceder la suspensión del acto impugnado en el proceso administrativo número 1980, tercera sala del 2016. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la parte actora interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de referencia. El primer agravio, donde el recurrente asevera que debió otorgarse la suspensión, ya que no se queda el juicio sin materia y no se transgrede el orden público y el interés social, a criterio de esta ponencia es infundado atendiendo a lo siguiente. El artículo 269 del Código de la Materia contempla 3 escenarios en virtud de los cuales no es posible otorgar la suspensión del acto que se está impugnando en el proceso administrativo. Estos escenarios son los siguientes: si se afecta el interés de la sociedad, si se contravienen preceptos legales de orden público o si el proceso se queda sin materia. Las disposiciones que regulan la emisión del acto impugnado: Constitución Política del Estado de Guanajuato, Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y Reglamento de Uso, Aprovechamiento de la Vía Pública por Prestadores de Servicio con venta de alimentos y bebidas del municipio de Guanajuato, son de orden público e interés social, pero no solo por el hecho de que se trate de una regla de conducta imperativa y de carácter general, sino debido a que versan y regulan el funcionamiento de actividades y servicios susceptibles de causar un impacto en su entorno y, en consecuencia, en los individuos que integran nuestra comunidad. Por lo tanto, el orden público en el presente asunto se presenta como el debido respeto a la norma que regula lo relativo a la venta de alimentos y bebidas en la vía pública. Por ello, la sociedad está interesada en las decisiones que tomen las autoridades con relación a las negociaciones que ocupan espacios públicos, donde se consentirá el consumo de alimentos y bebidas de contenido alcohólico, pues son los integrantes de la sociedad quienes resienten la instalación y funcionamiento de un negocio de esta naturaleza. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia intitulada Suspensión, nociones de orden público y de interés social para los efectos de en la especie. El actor anexa a su escrito inicial, entre otros, los siguientes documentos: oficio SHA 402J/2002, donde consta la autorización provisional
para el aprovechamiento de la vía pública, en este caso 45 metros cuadrados, con una vigencia del 1 de junio al 31 de diciembre de 2012 y oficio PMG diagonal 656, diagonal 2016, donde consta autorización provisional para el aprovechamiento de la vía pública, en este caso 16 metros cuadrados, con una vigencia del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016. La suspensión que intenta la parte demandante pretende que se le otorgue para este permiso provisional la oportunidad de aprovechar la vía pública en la extensión que se le había otorgada en permisos eventuales precedentes de 45 metros cuadrados. Sin embargo, no es factible otorgar esta prerrogativa a través de la suspensión, ya que la misma estaría haciendo las veces de un permiso provisional, situación que redundaría en la afectación del orden público de interés social, ya que el ejercicio de esa actividad debe efectuarse al amparo de un permiso. Lo anterior no implica que se esté prejuzgando sobre el fondo del asunto, ya que el estudio de este aspecto implica el análisis de legalidad del oficio impugnado, ponderando parámetros legales de competencia, debido proceso, fundamentación y motivación, y el estudio de la suspensión únicamente abarca la pertinencia de interrumpir los efectos que provoca un acto que goza de la presunción de legalidad y por ende de ejecutoriedad. De ahí que sea acertado el pronunciamiento de la Sala cuando concluyó en el acuerdo de 2 de septiembre de 2016 que debido a que el permiso que concede la explotación de 45 metros cuadrados no se encuentra vigente, se actualiza la hipótesis del artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. También se encuentra pegada a derecho la determinación de la CUO cuando refiere que el otorgamiento de la suspensión implica dejar la litis sin materia, ya que el acto impugnado es un permiso eventual que desde la óptica del justiciable es limitante. Así pues, si se otorga la suspensión, se otorgaría al demandante esos derechos temporales que no son negados, que le son negados, haciendo ya innecesario el análisis de la litis. En virtud de lo anterior, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar el acuerdo recurrido. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo comentarios, se somete a votación el proyecto del TOCA 485, diagonal 16, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado de la primera sala para el desahogo del cuarto punto del orden del día, correspondiente al TOCA 521, diagonal 16. Gracias, presidente. El TOCA 521, diagonal 16, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado el 1 de septiembre de 2016 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 987, diagonal tercera sala, diagonal 15, mediante el cual se determinó que no se admite la prueba superveniente ofrecida. Como antecedentes de la litis se pueden resaltar los siguientes. El 1 de septiembre de 2016, la magistrada de la tercera sala emitió acuerdo donde concluyó no admitir la prueba que la parte actora ofrecía como superveniente, ya que no tenía este carácter. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la parte actora interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo dictado por la magistrada de la tercera sala. El agravio que presenta la parte recurrente al criterio de esta ponencia es infundado en virtud de las siguientes consideraciones. De la lectura de los artículos 46, 54 y 261 del Código de la Materia se desprende lo siguiente. Quien promueve debe ofrecer la totalidad de sus elementos de convicción en su escrito de demanda. Existe la posibilidad de ofrecer pruebas con posterioridad a la presentación de la demanda, siempre y cuando sean pruebas supervenientes y en tanto no se haya emitido resolución. La prueba superveniente es aquel elemento de convicción del que no se tenía conocimiento al momento de la presentación de la demanda o la que emana de hechos posteriores a la presentación de la misma. En este orden de ideas, cuando se ofrece una prueba con la calidad de superveniente, es necesario hacer mención en el escrito de ofrecimiento de la circunstancia en virtud de la cual se estima que el elemento de convicción ofrecido es superveniente, a saber, si no se tenía conocimiento de la existencia de la misma o los hechos que la conforman ocurrieron con posterioridad. En el escrito de ofrecimiento, la parte recurrente no advirtió que la prueba hubiese sido generada con posterioridad a la presentación de la demanda, como tampoco expresó, bajo protesta de decir verdad, que no se hubiese tenido conocimiento de la misma con antelación a esta fecha. Así pues, la prueba que ofreció la parte actora en su escrito de fecha 8 de julio del año próximo pasado, no actualizó alguno de los supuestos que prevé la hipótesis jurídica de superveniencia
y se encuentra regulada por el artículo 83 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por lo tanto, se estima apegada a derecho la determinación de la ACU cuando concluyó que el elemento de convicción ofrecido el 8 de julio de la pasada anualidad había ocurrido ajeno a derecho, ya que no se desprendía del escrito de ofrecimiento que el mismo fuese superveniente. No es óbice para lo anterior el que la parte oferente arguya que ofrece la prueba en calidad de superveniente, porque pretende debatir los hechos novedosos que el tercero interesado ha consignado en su escrito de apersonamiento, ya que el supuesto que refiere el recurrente, hechos novedosos, únicamente se da cuando en la contestación de la demanda la autoridad enuncia circunstancias no conocidas por el demandante, y para ello se prevé la posibilidad de la ampliación del escrito de demanda. En esta tesitura, lo procedente a criterio de esta ponencia sería confirmar el acuerdo recurrido. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia que se ha expuesto? No habiendo comentarios, se somete a votación el proyecto del TOCA 521/16 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara para el desahogo del quinto punto del orden del día correspondiente al TOCA 579/16. Gracias, magistrada. El TOCA 579/16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general de Transporte del Estado de Guanajuato en el proceso administrativo 1812, diagonal tercera sala, diagonal 15, en cuya sentencia se decretó la nulidad del acto administrativo. Los antecedentes de la litis pueden ser o se consideran los siguientes. El 6 de octubre de 2015, una ciudadana solicitó al director general de Transporte del Estado de Guanajuato que diera trámite al procedimiento administrativo de cesión de derechos del título concesión, debido que era beneficiaria de los derechos que en vida ostentó el titular. En respuesta, el director general de Transporte del Estado expuso que no era correcto que el finado hubiese gozado con un título o de un título concesión. Inconforme con lo anterior, la solicitante demandó la nulidad de la respuesta del director general de Transporte del Estado ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la tercera sala de este tribunal. La tercera sala determinó la nulidad del acto combatido en el proceso administrativo para el efecto de que la demandada dejara insubsistente ese acto y remitiera la petición de la parte actora al director general del Instituto de Movilidad, ello a fin de que esta autoridad dé respuesta a dicha solicitud, tomando en cuenta los documentos que ingresó la demandante y el trámite que solicitaba. Ante ese panorama, la autoridad demandada presentó recurso de reclamación. El agravio expuesto por la parte recurrente, donde expone que no existe en los archivos constancia de concesionamiento alguna que beneficie a la demandante, a criterio de esta ponencia es inoperante por lo siguiente. La ACU decretó la nulidad del acto impugnado porque estimó que el director general de Transporte del Estado de Guanajuato expidió una respuesta incongruente conforme a lo solicitado por la parte actora. La parte actora solicitó a la autoridad demandada que se iniciara a su favor el procedimiento administrativo de transmisión de derechos de la concesión y añadió diversos documentos con los que pretende acreditar la viabilidad del trámite. Sin embargo, no obstante ello, desde la perspectiva de la ACU, la demandada no valoró adecuadamente los documentos que anexó a su petición y por ende no atendió de manera congruente la solicitud. Ahora bien, la autoridad demandada se apersona en este recurso y enuncia como agravio que no existe documento ni constancia alguna de la existencia de la resolución gubernamental definitiva que ampare la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija a favor del particular. Por eso, o por esto, resulta evidente que los argumentos vertidos por la autoridad en su recurso, es decir, que no existe acto de concesionamiento a favor del finado padre de la peticionaria, no tienden a atacar los argumentos que utilizó la ACU para emitir su fallo. En este caso eran la indebida valoración de los documentos que se anexaron a la petición e incongruente respuesta. De aquí que el agravio esgrimido se tilde de inoperante. En el orden de ideas precisado, lo procedente a criterio de esta ponencia sería confirmar la resolución dictada por la ACU. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el proyecto? Expuesta la ponencia, se somete a votación el proyecto del TOCA 579/16. En caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano.
Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, para el desahogo del sexto punto del orden del día, correspondiente al TOCA 432, diagonal 16. Muchas gracias, señora presidenta. Buen día, compañeros magistrados, señor secretario. El TOCA 432, diagonal 16, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra del acuerdo de fecha 28 de junio de 2016, dictado en el proceso 794, diagonal 16, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora promovió juicio de lesividad en contra de oficio sin número, suscrito por la Coordinadora de Servicios Básicos del municipio de León, Guanajuato, con el visto bueno del entonces director de Servicios Generales y del entonces director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de León, Guanajuato, dirigido a una empresa en el que se le informa que la Dirección de Servicios Generales le asignó la contratación del servicio de telefonía celular para la Dirección General de Movilidad correspondiente a determinado proyecto, asimismo en contra del contrato de prestación de servicios de telefonía celular de fecha 12 de mayo de 2014, celebrado entre el municipio de León y la empresa recurrente. En el acuerdo que se revisa, se concedió la suspensión del acto impugnado, concretamente de los efectos jurídicos del contrato de prestación de servicios de telefonía celular, hasta en tanto se pronunciaba sentencia dentro del proceso de origen, es decir, se suspendió la prestación del servicio por parte de la empresa al municipio y a su vez se suspendió el pago del servicio por parte del municipio a la empresa. Inconforme con la determinación que antecede, la parte demandada en la causa natural interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de este tribunal en pleno, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En el acuerdo recurrido se otorgó la suspensión en virtud de que con tal medida no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, toda vez que aun y cuando el objetivo del programa Taxi Seguro era precisamente que los usuarios del servicio tuvieran un viaje seguro, por lo menos desde el 23 de diciembre de 2015, se suspendió el servicio de telefonía celular de las 4.500 líneas contratadas para el proyecto de referencia y los equipos en materia de ese contrato no estuvieron funcionando como se planeó en el proyecto. En síntesis, se concedió la suspensión porque el proyecto Taxi Seguro ya estaba suspendido, dado que estaba suspendido el servicio de telefonía celular destinado al mismo. En este contexto, tenemos que en el agravio expresado por la parte recurrente no se refutó el razonamiento del acuerdo recurrido. En ese sentido, es evidente que con esa manifestación la parte recurrente no combatió frontal y directamente la consideración expresada en el acuerdo recurrido y en la que se apoyó la sala acuo para conceder la suspensión del acto reclamado, lo cual torna inoperante el argumento que se analiza. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio hecho valer, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Señores magistrados, ¿tienen alguna observación al proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ninguna observación, se somete a votación el proyecto del TOCA 432, diagonal 16, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado de la segunda sala para el desahogo del séptimo punto del orden del día, correspondiente al TOCA 582, diagonal 16. Muchas gracias. El TOCA 582, diagonal 16, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el proceso 534, diagonal 16, por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó acta de infracción, así como la calificación de dicha acta, en la que se determinó un crédito fiscal por el equivalente a 10 días de salario mínimo por concepto de multa. En el acto de infracción impugnada se reprochó a la parte actora el negar el servicio de transporte público de alquiler sin ruta fija, taxi, con las tarifas expuestas en el módulo de transporte del Estado ubicado a las afueras de la taquilla de la feria. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad del acta de infracción impugnada. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es por una parte infundado y por la otra inoperante, por las siguientes razones. Es infundado porque la autoridad no cumplió con la obligación de fundar y motivar debidamente la boleta de infracción que elaboró,
expresando que la parte actora incumplió con las condiciones establecidas en su título o concesión, ya que esta expresión no la consignó en la propia boleta de infracción, cuando por imperativo constitucional la fundamentación y motivación debe constar en el acto impugnado. Por otra parte, es inoperante el agravio objeto de estudio, ya que en el mismo no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida, consistente en que el memorándum 236/15 no puede considerarse como fundamento de la boleta de infracción impugnada, puesto que no obra en autos ningún elemento probatorio del que se desprenda su contenido, sino que se limitó a manifestar que la parte actora incumplió con las condiciones establecidas en su título o concesión, sin verter argumento alguno tendiente a demostrar que el contenido de dicho memorándum fue conocido oportunamente. En ese sentido, es evidente que con esta manifestación el recurrente no combatió frontal y directamente la consideración expresada en la sentencia recurrida y en la que se apoyó la Sala acuo para decretar la nulidad de la resolución impugnada, lo cual torna inoperante el argumento que se analiza. El agravio segundo a juicio de este tribunal en pleno es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. Es de explorado derecho que para que exista una debida fundamentación y motivación, en el acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y señalarse igualmente con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. En este contexto, tenemos que en el agravio objeto de estudio no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida, consistente en que ninguno de los preceptos legales invocados en la boleta de infracción impugnada prevé el tema de tarifas por concepto de servicio público de transporte de personas. En ese sentido, es evidente que con esa manifestación el recurrente no combatió frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida y en la que se apoyó la Sala acuo para decretar la nulidad de la resolución impugnada. Así las cosas, ante lo infundado e inoperante del agravio primero e inoperante del agravio segundo, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto del TOCA 582/16 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala para el desahogo del octavo punto del orden del día. Primeramente, en cumplimiento a la resolución pronunciada el 5 de enero de 2017 por el primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito, esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al TOCA 632/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el actor en el proceso administrativo 875/2014, en contra de la sentencia de fecha 8 de septiembre de 2015 dictada por el magistrado de la primera sala. A manera de preámbulo, es pertinente referir lo siguiente. Por escrito presentado el 24 de abril de 2014, el ahora recurrente solicitó al oficial mayor de la Presidencia Municipal de Celaya el pago por diferencia de salarios porque no se le enteraron las percepciones que corresponden al puesto que desempeñó como encargado de despacho de la Dirección de Policía Auxiliar. En respuesta a esa petición, el 28 de abril de 2014, el presidente municipal de Celaya emitió un oficio mediante el cual informó al interesado que su solicitud había sido canalizada al oficial mayor, mientras que a través del oficio de fecha 16 de mayo de ese mismo año, esta autoridad le comunicó que su solicitud resultaba improcedente. Disconforme con el contenido de los citados oficios, el ahora recurrente promovió el proceso de origen, en cuya sentencia la sala decretó el sobreseimiento del proceso únicamente respecto a la Dirección de Recursos Humanos de la Presidencia Municipal de Celaya, reconoció la validez de los actos impugnados y como consecuencia de ello no se reconocieron los derechos solicitados. Ahora bien, en su expresión de agravios el recurrente plantea lo siguiente: que en el proceso administrativo 1425/2013 de la tercera sala no consintió el hecho de que no existía la plaza de encargado de la Dirección de Policía Auxiliar, como se concluyó en el proceso de origen. Que la sala decretó el sobreseimiento de la causa de origen porque en el proceso seguido en la tercera sala no reclamó el pago de las diferencias salariales. Sin embargo, estima que esa determinación es incorrecta porque en dicho proceso controvirtió únicamente la legalidad del cese verbal del cargo de oficial de seguridad pública.
que no ha prescrito su derecho a solicitar el pago de las diferencias salariales que se le adeudan, ya que en el proceso de origen demostró que de manera verbal lo estuvo solicitando. Que al reconocer la validez de los actos impugnados, la Sala dejó de lado que carecen de fundamentación y motivación. Los disentimientos planteados son inoperantes porque no controvierten las razones con base en las cuales la Sala decretó el sobreseimiento. Del considerando tercero de la sentencia recurrida se desprende que la Sala decretó el sobreseimiento del proceso únicamente en relación a la Dirección de Recursos Humanos, autoridad a la cual el actor le atribuyó el carácter de demandada, porque los actos impugnados fueron emitidos por el presidente municipal y el oficial mayor. Además, la Sala desestimó el argumento planteado por la parte demandada referente al consentimiento tácito del actor, de modo que, contrario a lo expresado por el recurrente, el sobreseimiento decretado en la instancia de origen no se sustentó en esa causal. Por tanto, los disentimientos expresados por el recurrente devienen inoperantes, porque no están dirigidos a cuestionar las razones en que se apoyó el sobreseimiento. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, enseguida se estudiarán los agravios planteados en torno a la declaratoria de la validez de los actos impugnados. En principio, es infundado el argumento relativo a que no ha prescrito su derecho a solicitar el pago de las diferencias salariales, ya que en el proceso de origen demostró que de manera verbal estuvo solicitando el pago respectivo. Contrario a lo que asevera el inconforme, en el expediente primigenio no existe prueba de que haya gestionado el pago de las diferencias salariales con anterioridad al escrito presentado el 24 de abril de 2014, en respuesta al cual fueron emitidos los actos impugnados. Particularmente, la prueba testimonial que el demandante ofreció para tal propósito no tiene el alcance pretendido, pues aun cuando los testigos coincidieron en que sí solicitó el pago de las diferencias salariales, lo cierto es que no dieron razón fundada de su dicho, ya que no detallaron algún acontecimiento concreto en el que hubieran presenciado que el inconforme realizó tal solicitud. Así pues, el agravio que se analiza resulta infundado, ya que el inconforme no probó su afirmación. Finalmente, el argumento relativo a que la Sala no tomó en consideración que los actos impugnados carecen de fundamentación y motivación es inoperante. En la sentencia recurrida, la Sala calificó como inoperantes los conceptos de impugnación que el actor esgrimió en su demanda, incluido el relativo a la falta de fundamentación y motivación, pues consideró que existía un impedimento técnico para emprender su análisis, a saber, la prescripción de su derecho a reclamar el pago de las diferencias salariales, y derivado de ello reconoció la validez de los actos controvertidos. En ese tenor, para cuestionar eficazmente el reconocimiento de la validez de los actos impugnados, el inconforme debía desvirtuar el razonamiento con base en el cual se sostuvo la inoperancia de los conceptos de impugnación. Sin embargo, al haber resultado infundado el agravio que el recurrente planteó en torno a la prescripción de su solicitud, el disentimiento que ahora se analiza deviene inoperante, pues dependía de la eficacia de aquel. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios vertidos por el inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? No habiendo comentarios, se somete a votación el proyecto del TOCA 632/15 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continúo con el listado de las ponencias y procedo para el desahogo del 9º punto del orden del día a exponer el proyecto de resolución relativo al TOCA 559/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la actora en el proceso administrativo 1446/2016 en contra del acuerdo de fecha 5 de julio de 2016 dictado por el magistrado de la Cuarta Sala, en la parte que se determinó no emplazar a una autoridad como demandada y no se admitieron algunas de las pruebas que ofreció. Por un lado, la inconforme sostiene que la Contraloría Municipal de Celaya sí tiene el carácter de autoridad demandada porque tramitó el procedimiento de responsabilidad administrativa del que deriva la resolución impugnada. Tal argumento es infundado, pues de acuerdo con el artículo 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en el proceso administrativo el carácter de autoridad demandada no deriva de la imputación que de cierto acto le atribuye el actor a determinada entidad administrativa, sino de la posibilidad real de que ésta lo haya emitido. En ese tenor, aun cuando la Contraloría Municipal de Celaya inició y sustanció el procedimiento de responsabilidad administrativa
del que emana la resolución impugnada no tiene el carácter de demandada, pues dicha resolución fue dictada únicamente por la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Celaya. Cabe agregar que la falta de emplazamiento a la Contraloría Municipal no deja en estado de indefensión a la ahora recurrente, pues como también impugnó la resolución con la que culminó el procedimiento, al dictar la sentencia respectiva, la Sala eventualmente analizará la legalidad de esa resolución al tenor de las violaciones procedimentales que la recurrente haya hecho valer en su demanda. En otro orden de ideas, la recurrente señala que la Sala no debió desechar de plano la prueba documental consistente en la copia certificada del expediente relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra, sino que debió requerirla para que exhibiera el escrito mediante el cual solicitó previamente esa documental. El argumento referido es fundado. Tratándose de las pruebas documentales que no obren en poder de las partes, el artículo 82 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa prevé que a costa del oferente la Sala requiera copia certificada de tales documentales, siempre que acompañe a la demanda el escrito mediante el cual haya realizado la solicitud correspondiente, presentada por lo menos 5 días antes de la promoción de la demanda. En términos de los artículos 266, fracción segunda, y 267 del Código mencionado, la referida solicitud constituye uno de los documentos que deben adjuntarse a la demanda, y la falta de exhibición de ese documento da lugar a la formulación de un requerimiento. Luego, como en el caso la recurrente manifestó en su demanda haber solicitado copia certificada del expediente relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra, entonces, antes de desechar dicha probanza, la Sala debió requerirla para que en el término de 5 días se exhibiera la solicitud no contestada por la autoridad y apercibirla, contenerla por no ofrecida en caso de incumplimiento. Finalmente, la inconforme sostiene que la Sala le impide ejercer su derecho de defensa al negar la prueba de informes, bajo el argumento de que el hecho que pretendía probar con esa prueba podría acreditarse mediante documentales, pues con esa decisión asume que la documental es el único medio de prueba para acreditar los hechos controvertidos. Tal planteamiento también es fundado. De los artículos 46, primer párrafo, y 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se desprende que en el proceso administrativo se admitirán toda clase de pruebas, excepto las que no tengan relación con los hechos controvertidos, la prueba confesional mediante la absolución de posiciones de la autoridad, las pruebas que no fuesen ofrecidas conforme a derecho, las pruebas que no tengan relación con el fondo del asunto y las pruebas que sean innecesarias. Como en el caso, la Sala desechó la prueba de informes que ofreció la actora a cargo de la Contraloría Municipal de Celaya, bajo el argumento de que los hechos que pretendía probar podían acreditarse con otro medio de convicción, esa determinación limita sin causa justificada el derecho de la promovente a ofrecer pruebas, ya que no se configuran los supuestos de excepción establecidos en los artículos 46, primer párrafo, y 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, de modo que debió prevalecer el principio de máxima apertura en cuanto a los medios que pueden ofrecerse en el proceso administrativo y, como consecuencia de ello, admitirse la prueba. Por tanto, ante lo fundado de algunos de los agravios vertidos por la inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es modificar el acuerdo recurrido únicamente en la parte en la que no se admitieron las pruebas aludidas, para efecto de que se requiera a la actora para que en el término de 5 días exhiba el escrito mediante el cual solicitó la copia certificada del expediente comentado, apercibiéndola con no tener por no ofrecida dicha prueba en caso de incumplimiento. Y se admita la prueba de informes a cargo de la Contraloría Municipal de Celaya en los términos solicitados por la promovente. Señores magistrados, está a su consideración el contenido del proyecto. ¿Tienen algún comentario? No habiendo comentarios, se somete a votación el proyecto del TOCA 559/16 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Prosigo con el listado de las ponencias de la tercera sala, exponiendo finalmente para el desahogo del 10º punto del orden del día el proyecto de resolución correspondiente al TOCA 566/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1257/2016 en contra del acuerdo de fecha 3 de octubre de 2016 dictado por el magistrado de la segunda sala, en el cual se le tuvo por no contestando la demanda. Como único concepto de agravio, la autoridad recurrente alega
que la sala no realizó correctamente el cómputo de los días inhábiles, pues durante los periodos del 11 al 15 de julio y del 1 al 11 de agosto de 2016 hubo 2 días inhábiles. Tal disertación es infundada. De las constancias que integran el proceso de origen se advierte que el acuerdo mediante el cual se emplazó a la autoridad ahora recurrente se le notificó el lunes 11 de julio de 2016, de modo que esa notificación surtió efectos el martes 12. Habida cuenta lo anterior, el término de 10 días que tenía para dar contestación a la demanda inició el miércoles 13 de julio y feneció el 9 de agosto de 2016, considerando como días inhábiles los siguientes: los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio, así como 6 y 7 de agosto, por corresponder a sábados y domingos. Del 18 al 22 y del 25 al 29 de julio, por corresponder al primer periodo vacacional de este tribunal. En ese tenor, y como la autoridad presentó su escrito de contestación en este tribunal hasta el 11 de agosto de 2016, evidente resulta que su presentación ocurrió fuera del plazo a que se refiere el artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la segunda sala. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el contenido del proyecto? No habiendo comentarios, se somete a votación el proyecto del TOCA 566/16 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, para el desahogo del 11º punto del orden del día, correspondiente al TOCA 449/16. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio en las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero en primer término al TOCA 449, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 24 de agosto de 2016, por medio del cual el magistrado de la segunda sala de ese tribunal desechó su demanda por extemporánea dentro del proceso administrativo 1899/15. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la boleta de arresto que fue realizada por el policía primero. Respecto de dicho acto impugnado, el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en el acuerdo recurrido, desechó la demanda básicamente porque se advierte que ha transcurrido en exceso el término de 30 días que señala el artículo 263 del Código que nos rige para la presentación de la demanda, toda vez que el actor manifiesta que se le entregó la boleta de arresto el día 17 de mayo de 2016, fecha en que tuvo conocimiento de la misma, empezando el término para presentar la demanda al día siguiente, y la demanda se recibió el 22 de agosto del mismo año. Inconforme con la determinación que antecede, el actor interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a juicio de esta ponencia resulta infundado para revocar o modificar el acuerdo recurrido. Para demostrar la aseveración anterior es necesario tener presente que, si bien es cierto, de conformidad con el artículo 138, fracción quinta del Código que nos atañe, es obligación de la autoridad demandada, tratándose de actos recurribles, mencionar de los medios de defensa que procedan conforme a ese ordenamiento a la ley aplicable al caso concreto, la autoridad ante la cual debe interponerse y el plazo para ello. No menos verdad es que ese imperativo se trata de un requisito de validez del acto administrativo y su estudio debe ser materia de la sentencia y no como requisito de admisibilidad de la demanda, ya que se trata de una causal de nulidad y no de un presupuesto procesal. En ese sentido, esta ponencia comparte a cabalidad la decisión del magistrado de la segunda sala de desechar la demanda por extemporaneidad en la presentación de la misma. Ello es así porque, como las normas procesales son imperativas y no potestativas, el accionante debe promover el proceso administrativo en los plazos regulados para tal fin, en aras de evitar un estado de anarquía procesal y guardar el debido orden público. Por tanto, el proceso administrativo debe interponerse inexorablemente en el plazo de 30 días establecido en el artículo 263 del Código que nos rige, y en el caso de promoverse dentro de ese plazo, se actualiza la causal de improcedencia del mismo, en términos del numeral 261, fracción cuarta del Código antes referido, sin que ello signifique que se viola su derecho de acceso a la justicia, lo anterior porque en términos del artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Federal,
el derecho de tutela judicial efectiva o acceso a la impartición de justicia no es absoluto ni restricto en favor de los gobernados, pues el constituyente otorgó a los órganos legislativos secundarios la facultad de establecer los plazos en los que la función jurisdiccional debe realizarse, al utilizar la frase en los plazos y términos que fijen las leyes, la cual no solo implica las temporalidades en que debe ejercitarse la acción, presentarse la demanda, sino que además incluye, entre otras, las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de proceso, porque en el caso, el proceso administrativo, para este caso. Dicho en modo diverso, el artículo 17 constitucional y el 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a esta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo, de ninguna manera puede ser interpretado en el sentido que las causas de improcedencia del proceso administrativo sean inaplicables, ni que el desechamiento o sobreseimiento de él por sí viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidades de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado tienen una existencia justificada en la medida en que, atendiendo al objeto del proceso administrativo, a la oportunidad en que puede promoverse o bien a los principios que lo regulan, reconoce la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia ni el de contar con un recurso sencillo y rápido. De todo lo antes referido, se colige que el hecho de que el accionante del proceso lo haya promovido fuera de tiempo no da lugar a que la sala de este tribunal corrija el error, por el simple hecho de que la autoridad demandada haya omitido mencionar en el acto administrativo impugnado los medios de defensa que procedan, la autoridad ante la cual debe interponerse y el plazo para ello, pues se insiste, para ejercer el derecho de acceso a la justicia, se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia del referido recurso, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados, de ahí que las reglas de su procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos, por lo que si el proceso administrativo no resulta ser promovido en tiempo, no puede subsanarse el error por el juzgador, a fin de que se admite una demanda que fue extemporánea, pues ello atentaría contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica que deben observarse en materia procesal administrativa. Se afirma lo anterior, toda vez que de acuerdo con los criterios que sobre este punto ha sustentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no basta que un medio de defensa se prevea en la legislación interna de un Estado, sino que además que ese sea el idóneo para subsanar la violación que ocasione el acto impugnado. Se guarda un equilibrio entre la protección de los derechos humanos con la seguridad jurídica y la equidad procesal, ya que de continuarse con un proceso en el cual existe una violación manifiesta de las reglas procedimentales, como lo es la extemporaneidad, con ello se perdería la autoridad y credibilidad indispensable en los órganos encargados de administrar justicia. De ahí lo infundado el agravio hecho valer por quien recurre. Así las cosas, ante lo infundado el único agravio hecho valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el proyecto? No habiendo comentarios, se somete a votación el proyecto del TOCA 449/16 y en caso de estar de acuerdo con el sentido del proyecto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado de la Cuarta Sala para el desahogo del 12º punto del orden del día, correspondiente al TOCA 461/16. Muchas gracias, magistrada presidenta. Me refiero ahora al TOCA 461/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 29 de junio de 2016, emitida por la magistrada de la Tercera Sala de ese tribunal en el proceso administrativo 1395 del 15. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución emitida por la Dirección General de Transporte, en cuyos puntos resolutivos resuelve suspender los derechos derivados de la licencia a conducir por un periodo de 180 días. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la Tercera Sala de ese tribunal, en ejercicio de control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, realizó el análisis de, entre otros artículos, del 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato,
con base en la interpretación conforme en sentido amplio y declaró la nulidad del acto impugnado, al concluir que dicho precepto legal contiene una sanción fija, dado que no existe un parámetro para individualizar la sanción que permita ponderar su imposición bajo apreciación de un mínimo y un máximo de la pena relativa a la suspensión de los derechos derivados de la licencia de conducir, lo cual es contrario al derecho humano contenido en el artículo 22 de la Constitución Federal, por lo que declaró la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con estas determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. Así tenemos que en el agravio marcado como primero, quien recurre esencialmente alega que la CUO al analizar el artículo 137 de la Ley de Tránsito referida, en ningún momento realiza una interpretación conforme en sentido amplio, ya que en ningún momento hace una interpretación del orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano es parte, sino que en realidad lo que hace es desaplicar el tercer párrafo del referido numeral por ser contrario al 22 constitucional. Sin embargo, en ninguna parte la sentencia establece cuál o cuáles son los derechos humanos que reconoce la Constitución en este último artículo. Pues bien, las disertaciones anteriores a juicio de esta ponencia son infundadas por las siguientes consideraciones jurídicas. Contrario a lo deducido por quien recurre, es correcta la determinación de la magistrada de la tercera sala de este tribunal al ejercer el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos y en consecuencia inaplicar el tercer párrafo del artículo 137 de la multicitada Ley de Tránsito por ser contraria al 22 de la Constitución Federal. Y es así, pues si bien es cierto, los jueces al aplicar el control difuso de convencionalidad no pueden hacer una declaración general de invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos, si están autorizados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales, como acertadamente lo hizo la magistrada, de donde se concluye que la CUO ejerció de forma correcta ese control de convencionalidad. Aunado al anterior, esta ponencia estima que contra lo que arguye el recurrente, la CUO al aplicar el control de convencionalidad en su modalidad de difuso para salvaguardar el respeto al derecho humano contenido en el 22 constitucional, no tenía la obligación de examinar, además de la Constitución, los tratados internacionales celebrados por México, pues no resulta necesario tomar en cuenta el contenido de tratados e instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden jurídico. Si es suficiente la previsión sobre derechos humanos que se estiman vulnerados, dispone la Constitución General de la República. Además, respecto al argumento del recurrente consistente en que la CUO no le indica qué derecho humano se encuentra contenido en el 22 constitucional, también es infundado, ya que de la lectura íntegra de la sentencia que ahora se recurre, sí es posible inferir cuál es el derecho humano que se encuentra contenido en el 22 constitucional. La CUO deja sentado que el artículo 22 de la Carta Magna contiene la prohibición del establecimiento de multas fijas, lo que se traduce en que el precepto constitucional antecitado contiene el derecho humano a no ser sancionado sin que medie un parámetro mínimo, uno máximo en materia administrativa. Finalmente, en el agravio marcado como segundo, el recurrente básicamente argumenta que en su opinión lo resuelto por la CUO resulta erróneo al resolver en la forma en que lo hizo, ya que las sanciones contempladas por el artículo 137 de la Ley de Tránsito aludida no vulneran derechos humanos que de ninguna forma constituyen sanciones fijas prohibitivas por el 22 constitucional, pues el mismo establece diversas consideraciones respecto a aplicación de la sanción que oscila entre 180 días a 3 años. Dicho agravio a consideración de esta ponencia también resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida, ya que si bien es cierto el artículo 137 de la Ley de Tránsito referida, se desprende de acuerdo con sus párrafos tercero y quinto que será suspendida la licencia de conducir por 180 días o de incurrir por segunda vez en el supuesto, se le cancelará por 3 años. No menos verdad es que eso de ninguna manera puede considerarse como un parámetro mínimo y máximo del tiempo de la suspensión, sino que en realidad se trata de 2 sanciones diferentes, esto es, esos diferentes montos de sanción cuya aplicación parte del mismo supuesto. Manejar bajo el influjo de bebidas alcohólicas deben apreciarse en forma aislada para arribar a la conclusión de que se castiga al infractor con diversas sanciones. En ese sentido, si lo que se contempla en el artículo 137 de la Ley de Tránsito son 2 tipos de sanciones, entonces cada una de ellas debería de prever un parámetro mínimo y un máximo de aplicación, de manera que al no contenerlo, en efecto, dicho precepto transgrede el 22 de la Constitución Federal.
que contiene la prohibición de establecimiento de multas fijas, al ser omiso en señalar bases para que la autoridad individualice cada caso en concreto. De ahí lo infundado el agravio que nos ocupa y lo acertado la decisión de la ACUO. De esta manera, ante lo infundado, los dos agravios hechos valer por el recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, está a su consideración el contenido del proyecto. ¿Tienen algún comentario? No habiendo comentarios, se somete a votación el proyecto del TOCA 461/16 y en caso de estar de acuerdo con el sentido del proyecto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para finalizar con el listado de las ponencias, nuevamente se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo del 13º punto del orden del día, correspondiente al TOCA 577/16. Muchas gracias, magistrada presidenta. Concluyo mi intervención. Con la ponencia del TOCA 577 del 16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general de transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 5 de octubre de 2016 emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 49 del 16. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la boleta con folio 15.108, donde se contiene la infracción de tránsito y la calificación por la cantidad de 5.047 pesos. Acto administrativo notificado personalmente el 17 de noviembre de 2015. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala dictó la sentencia recurrida en la que determinó no sobreseer el proceso administrativo. Consecuentemente, declaró la nulidad de la boleta de infracción impugnada por carecer de la debida motivación que todo acto administrativo debe contener, incumpliendo con el elemento de validez previsto por el 137, fracción sexta del código que nos rige. Y conforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, mismo que a juicio de esta ponencia resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo anterior es así porque, en efecto, como bien lo precisó la ACUO, el inspector del transporte demandado debió anotar en la boleta de infracción impugnada las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que lo llevan a detener al promovente, solicitarle que exhibiera determinados documentos y practicarle pruebas de alcoholemia o de aire aspirado en el alcoholímetro, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. Sin embargo, en tal acto impugnado no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas del modo, prevalecientes al momento en que se levantó la infracción que se le imputó al accionante, o dicho en otras palabras, el inspector del transporte demandado no circunstanció suficientemente las causas que justificaran el levantamiento de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y lugar específico en que se levantó la infracción, circunstancias de tiempo y lugar, fue omiso al explicar las circunstancias de modo, a pesar de que tenían la obligación ineludible de circunstanciar al detalle de manera completa esta situación, para que de esta forma estuviera en condiciones de detener el vehículo y solicitar la documentación al conductor de conformidad con lo previsto por el 137 de la Ley de Tránsito aludida, y así el particular estuviera en la posibilidad real de cuestionar y controvertir la decisión del inspector de transporte demandado. Lo anterior es así, dado que las formas en las que el oficial demandado pudo darse cuenta de aquella situación son tan variadas. Por ello, el inspector demandado debió darle a conocer al particular detalladamente todas las circunstancias prevalecientes al momento en que levantó la boleta de infracción, lo que implica que además de precisar la hora y lugar exactos en que se encontraba, efectivamente debió señalar cómo se percató de esa circunstancia, lo cual se insiste en la especie no aconteció. Por todo lo anterior, por todo lo expuesto, es que se comparte el criterio de la CUO consciente que el acto impugnado incumplió con el derecho fundamental de la debida fundamentación, con lo cual se dejó al particular de estado de indefensión al no permitirle una real y auténtica defensa. Sin que sea obvio lo anterior, el argumento recurrente en el sentido de que resulta excesivo que la OCU señale que la boleta de infracción impugnada requiere para estar debidamente motivado que la motivación sea exhaustiva, ya que, según él, la CUO pierde de vista que existe jurisprudencia que establece que basta la expresión de lo estrictamente necesario para que se comprenda el argumento expresado, citando como apoyo a su afirmación. La jurisprudencia de rubro o motivación, solo su omisión total o la que sea tan imprecisa que no dé elementos para defenderse del acto, da lugar a la concesión del amparo. Ello es así, pues si bien es cierto, dicha jurisprudencia sostiene que para considerar un acto debidamente motivado, basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud que el expresado
que la expresión de lo estrictamente necesario. La Suprema Corte de la Justicia también ha sostenido que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer al detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, para que de esa manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiéndole una real, auténtica y defensa tal, como lo determinó la magistrada Cuo, lo que motiva a confirmar la sentencia que ahora se revisa. De esta manera, ante lo infundado, el único agravio hecho valer por quien recurre, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ¿tienen alguna observación sobre el proyecto? No habiendo observaciones, se somete a votación el proyecto del TOCA 577/16 y en caso de estar de acuerdo con el sentido del proyecto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, señor secretario, dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Como único asunto general, doy cuenta al Pleno del oficio número CG 24/2017, de 10 de enero de 2017, suscrito por el magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del 16º Circuito, el licenciado Rafael Rojas Licea, mediante el cual informa que por unanimidad de votos lo designaron coordinador de magistrados del 16º Circuito en Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el oficio que se ha expuesto? En consecuencia, los integrantes del Pleno nos damos por enterados del mismo. No habiendo otro asunto general que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 4 del día de su fecha, siendo las 10:32. Gracias por su asistencia y participación, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.